Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de UDI 2. En este video vamos a ver un poco las generalidades de las vacunas. Vamos a ver cómo funcionan farmacológicamente estas vacunas, ya que en el video anterior estuvimos viendo lo que tiene que ver con la inmunidad y nuestro sistema inmunitario y los distintos tipos de inmunidades que existen, tanto la inmunidad activa como la inmunidad pasiva, la específica y la inespecífica, la natural y la artificial. Nosotros acá vamos a ver las vacunas, que son una inmunidad específica, activa y artificial, que lo que vamos a conseguir con estas vacunas es preparar el sistema inmunológico de forma artificial a través de un fármaco, que son las vacunas, para que ante la eventual exposición de algún germen que produzca las enfermedades contra las que están diseñadas las vacunas, nuestro sistema inmunológico pueda reaccionar y pueda tener herramientas para afrontar ese agente y no se logre desarrollar la enfermedad, o que el desarrollo de la enfermedad sea mucho más atenuada que si no estuviésemos inmunizados. Dentro de las generalidades de las vacunas, lo que tenemos que tener presente es que las personas, cuando nacemos, tenemos un sistema inmunológico que está básicamente organizado a través de una inmunidad pasiva que se da a través de la madre. Esta inmunidad pasiva, este sistema inmunológico, tiene un rol protector en los primeros meses de vida, pero esta inmunidad no se va a seguir adquiriendo a lo largo de la vida y sobre todo a medida que va creciendo esta persona. Por lo tanto, el sistema inmunológico y la relación con las vacunas va a estar muy relacionado con la edad en la que se aplican estas vacunas. No es lo mismo aplicar una vacuna en un recién nacido que aplicarla en una persona adulta. Los recién nacidos van a tener una reacción muy distinta a lo que tienen que ver las vacunas con respecto a lo que es el adulto. Por lo tanto, hay vacunas que, si bien se pueden aplicar tanto en el recién nacido como en el adulto, los recién nacidos van a necesitar mayor dosis de aplicación, o hay vacunas que se pueden aplicar ya sea de niños y luego no se pueden aplicar desde adultos. Entonces, todo este sistema de vacunación está íntimamente relacionado con la edad de las personas y con la madurez del sistema inmunológico de la persona a la que se va a aplicar. También hay distintos tipos de vacunas dependiendo si la enfermedad que se busca proteger es de origen viral o es de origen bacteriano, porque los diseños de estas vacunas van a ser muy distintos a los diseños que ya sean tanto para las vacunas de origen viral como para las vacunas de origen bacteriano. Y también la estructura de estas vacunas, dependiendo de cuál sea la ingeniería por la que se desarrollan estas vacunas, va a variar en la dosis, en la cantidad de dosis que se van a administrar de estas vacunas. Entonces hay vacunas que son a lo mejor un poco más, no tan complejas y son mucho más efectivas, pero tienen mayores efectos adversos, o el universo al que está dirigida esta vacuna no es tan amplio. Entonces son vacunas que van a requerir pocas dosis, pero no todo el mundo puede aplicarse estas vacunas. Por el contrario, hay vacunas que son muy seguras para aplicar y se pueden aplicar inclusive en personas con el sistema inmunológico comprometido, en inmunocomprometidos, pero requieren de muchas dosis de aplicación y requieren de la vigilancia de los anticuerpos para ver si esta vacunación realmente es efectiva o no es efectiva. También, con respecto a esta calidad de vacunas, tenemos que ver la condición del huésped. ¿Qué significa la condición del huésped? Hay reacciones adversas que van a tener estas vacunas que van a tener que tenerse en cuenta en relación a la persona que va a ser vacunada. Por ejemplo, las personas que están inmunocomprometidas, que son las personas que tienen la enfermedad del HIV, que son las personas que están cursando una quimioterapia, que son las personas que están atravesando un cáncer de médula.
son las personas que tengan enfermedades autoinmunes, son las personas que están haciendo tratamientos con corticoides prolongados a altas dosis, son personas que no pueden recibir todas las vacunas, sobre todo las vacunas que son vivas, que son a germen vivo, porque probablemente tengan efectos adversos muy fuertes o que puedan desarrollar la enfermedad, ya que su sistema inmunológico no está lo suficientemente maduro como para recibir este tipo de vacunas. Por lo tanto, estas vacunas son muy inseguras en usar en estas personas con algún tipo de inmunocompromiso. ¿Qué implica en sí la vacunación? La vacunación implica la aplicación de antígenos específicos, que estos antígenos específicos pueden ser o el germen mismo atenuado, o puede ser un fragmento de este germen, o puede ser el resultado de una toxina que produce una bacteria por lo general, o puede ser en sí alguna proteína en particular que desprende esta bacteria y puede generar la enfermedad. Entonces, lo que se va a hacer durante la inmunización es aplicar algún antígeno específico, dependiendo de la vacuna. Estos antígenos tienen distintas características, que es lo que vamos a ver en este video, y en base a esa inoculación o en base a la aplicación de estos antígenos específicos va a haber una respuesta del sistema inmunitario, y esa respuesta del sistema inmunitario va a generar la memoria inmunológica como para que cuando llegue esta potencial infección o cuando estemos expuestos a ese agente, nuestro sistema inmunológico pueda generar las defensas y pueda atacar ese germen, porque ya tiene la memoria de estos antígenos específicos que fueron administrados artificialmente por vía de la vacuna. Entonces, lo que se va a lograr con esta vacuna es una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural. Para esto vamos a usar distintos tipos de antígenos. El primer ejemplo que vamos a ver es la vacuna de agentes vivos atenuados. Son microorganismos que son atenuados en cuanto a su virulencia por distintas formas de laboratorio, por distintas manipulaciones, que lo que van a hacer es que en sí estamos administrando este microorganismo, pero en forma atenuada, de forma tal que no va a tener la virulencia y no va a tener la capacidad de infección como si fuese el virus sin modificarse. Digo virus porque la mayoría de las vacunas con microorganismos atenuados son virulentas. Hoy me está pasando el tren. Bueno, espero que se escuche bien. Entonces, estas vacunas lo que van a generar es una infección activa. Esta infección activa no va a tener riesgos para la persona que va a estar siendo vacunada, pero sí lo que va a tener es que va a tener una especificidad muy grande en cuanto a la población que va a poder recibir estas vacunas. ¿Qué vacunas tenemos hoy en día en nuestro calendario de vacunación, por lo menos en Argentina? Que son vacunas con agentes vivos atenuados. Bueno, tenemos la doble triple viral, que es la vacuna contra sarampión rubiola, la doble viral, y sarampión rubiola papera, que es la triple viral. Tenemos contra la fiebre amarilla, que es una vacuna que no se aplica en calendario en esta zona, porque no es zona endémica de fiebre amarilla, pero sí es una vacuna que se aplica, por ejemplo, en la provincia de Misiones. La vacuna contra el rotavirus, que si bien es una vacuna virus vivos atenuados, es una vacuna muy segura y que se empieza a aplicar a los 2 meses de vida. Entonces es una vacuna que se administra por vía oral. ¿Pero por qué? Porque también el riesgo de contraer el rotavirus, que es el virus contra el que está diseñado esta vacuna, es un virus que afecta a los lactantes. Entonces es una vacuna diseñada exclusivamente para lactantes y que no se puede administrar después de los 6 meses de vida porque tiene riesgo de producir algún tipo de efecto adverso que puede evitarse si se administra antes de los 6 meses. Tenemos
La vacuna antipoliomielítica oral, que es una vacuna que estuvo activa en el calendario de vacunación hasta hace 2 meses, yo, si no me equivoco fue en mayo o en junio, que se hizo la rotación de la antipoliomielítica oral, que es la vacuna Sabin. Ahora ya se aplica la vacuna Salk, que es una vacuna que ya no es a virus vivo, sino que es a virus muerto. Y la gran diferencia es que esta vacuna virus vivo oral era de 2 serotipos del virus y la vacuna Salk ya es a 3 serotipos y se eliminó del calendario debido a la gran cobertura que se tiene contra poliomielitis y a la erradicación de la poliomielitis en nuestro país y en gran parte de la región de las Américas. Ya queda muy pocos lugares con circulación de poliomielitis salvaje o con circulación de poliomielitis. También se hizo la rotación de esta vacuna porque uno de los efectos adversos era la parálisis flácida, que la parálisis flácida es lo que produce la enfermedad de la polio, y había mayor cantidad de parálisis flácida relacionadas a los efectos de la vacunación que a la circulación del virus en general. Entonces se decidió rotar esta vacuna. Lo traigo como ejemplo, más allá de que no esté, porque la migración de esta vacuna se dio hace, yo no me acuerdo ahora si fue en mayo o en junio, pero 3 meses, fue este año. Y otra de las vacunas es la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, que la fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad endémica de nuestra región, que se da a través de la transmisión de la orina de un ratón, que es el ratón maicero, y que es una enfermedad que afecta solo a la región, vamos a decirlo así, la región pampeana de la Argentina. Es una enfermedad autóctona argentina, así tendría que poner acá el meme del gaucho que dice amargo y retruco. Bueno, eso es fiebre hemorrágica argentina. Y después la BCG, que la BCG es una vacuna que se aplica ni bien nace la persona, que es una vacuna contra la tuberculosis meningia, y se da para estas formas de tuberculosis en niños. Sí, esta vacuna antes estoy hablando de hace como 10 años atrás o más, se aplicaba en 2 dosis, al nacimiento de las personas, antes de que egresen de la maternidad, y en el ingreso escolar, o sea, a los 5 o 6 años del niño. Hace 10 años, debido a la demostración de la generación de anticuerpos con una única dosis y a la baja incidencia de tuberculosis meningia que hay en la región, se decidió también sacar la segunda dosis de la vacuna BCG. Otro tipo de antígenos que se pueden administrar en las vacunas son las vacunas agentes inactivados, o sea, son los mismos gérmenes que se van a aplicar, los mismos gérmenes que se podrían aplicar en las vacunas a virus vivos, pero en lugar de estar atenuada su virulencia, estos gérmenes están muertos. Entonces, por algún tipo de mecanismo, por irradiación ultravioleta, por calor o por alguna forma química, lo que se hace es matar este agente, pero al estar presente este agente sigue generando la respuesta inmunitaria para que cuando tengamos la exposición a este agente vivo podamos tener las herramientas. Entonces, lo que se busca con esto es eliminar la infectividad del agente, pero no su capacidad inmunogénica. Por lo tanto, estas vacunas no van a producir una infección como la producían en sí las vacunas a agentes atenuados. ¿Cuál es la diferencia cuál es la gran diferencia entre estas vacunas y las otras? Bueno, estas vacunas son mucho más seguras y, además de ser seguras, requieren por lo general de algunas dosis de refuerzos
para que la memoria inmunológica siga activa con respecto a las otras vacunas, ¿no? ¿Cuáles son las vacunas que tenemos hoy en calendario que son a agentes muertos? Bueno, la vacuna antipoliomielítica inyectable, que es la Salk, que como dije antes, la Salk se usaba en algunos casos particulares. En principio la Salk se usaba en convivientes de inmunocomprometidos, porque la sabinoral, como se eliminaba por materia fecal, podía haber infección de algún inmunocomprometido si convivía con esa persona. Entonces se empezó a aplicar solamente la Salk para convivientes de inmunocomprometidos o inmunocomprometidos. Después se empezaron a aplicar las 2 primeras dosis de Salk y la tercer, cuarta y quinta dosis, o tercera dosis, primero y segundo refuerzo, como querramos llamarlo, se usaba Sabin, y hoy en día se usa solamente Salk, que es lo que cambió hace un par de meses. Esta vacuna es una vacuna a virus muerto, entonces va a tener la misma eficacia que la otra vacuna, solamente que como no hay circulación del germen, se puede utilizar el esquema completo de esta vacunación, de este tipo de vacunas, ya que hay muy baja exposición al germen. Otra de las vacunas que se aplica a virus muerto es la de la hepatitis A, antigripal, antirrábica. La pertusis de células enteras y acelular. Ya después, cuando veamos calendario de vacunación, vamos a encontrar de que hay un momento en la vida en la que se aplica la triple bacteriana, que es la triple bacteriana celular y la triple bacteriana acelular. La de pertusis es la triple bacteriana de células enteras. La vacuna anticolérica oral, que no se aplica en Argentina. Y contra la fiebre tifoidea, que tampoco la tenemos en calendario de vacunación obligatorio. Otro tipo de inmunizaciones que vamos a encontrar dentro de nuestro calendario de vacunación es la de la vacuna de toxoides. ¿Qué son estos toxoides? Son toxinas bacterianas que mediante procedimientos físicos o químicos pierden su toxicidad, pero conservan su antigenicidad. ¿Qué significa esto? Lo mismo que con las vacunas de virus vivo y virus muerto, ¿sí? Lo que se hace es extraer esa toxina, hacer que esa toxina pierda su capacidad de generar la enfermedad, pero no en sí su capacidad para generar la memoria inmunológica para que nuestro sistema inmunológico genere las defensas para poder actuar frente a la eventual exposición. ¿Qué vacunas tenemos como vacunas toxoides? Bueno, la antitetánica, la vacuna antitetánica, que la antitetánica y la diftérica también se encuentran en calendario de vacunación desde muy pequeña edad. A los 2 meses se aplica en una vacuna combinada, que es la quíntuple o la sextuple, dependiendo de las personas. En Argentina el calendario nacional, lo que provee Nación es la quíntuple, pero muchas obras sociales cubren la sextuple, que en realidad no es más que la quíntuple más la Salk, y yo siento que con esto les estoy haciendo un matete bárbaro de nombres de vacunas. Pero bueno, la antidiftérica y la antitetánica se encuentran dentro de la quíntuple, que se aplica a los 2 meses de vida, a los 4 meses de vida, a los 6 meses de vida, y en el adulto se aplica solamente como doble adulto en lugar de quíntuple, que son antitetánica y antidiftérica, y requiere si venimos con el esquema de vacunación completo desde la infancia, cada 10 años un refuerzo. ¿Qué quiere decir? Que estas vacunas a toxoides, como son toxinas bacterianas atenuadas, se requiere de cada X cantidad de tiempo, en el caso de estas vacunas, cada 10 años, hacer un refuerzo para que esta memoria inmunológica no decaiga y podamos tener las herramientas ante la eventual exposición de la enfermedad. Otra de las vacunas que podemos llegar a encontrar
que vamos a encontrar en nuestro calendario de vacunación son las subunidades de microorganismos o virus. ¿Qué es esto? Son vacunas que no utilizan el microorganismo entero, sino que usan fragmentos o componentes de este mismo. A lo mejor usan fragmentos de la membrana celular o usan fragmentos de algún tipo de algún componente específico de la célula. En sí no usan las toxinas o las proteínas como la de la antitetánica, pero sí por lo general se usan fragmentos de la membrana celular. Esto lo que hace es que, por supuesto, que no tengamos una toxicidad muy grande del germen, hace que no podamos producir la enfermedad, porque en sí no estamos utilizando el germen entero, estamos utilizando una fracción de este germen, ni siquiera estamos usando los productos que producen la enfermedad, como en el caso de las toxinas en la vacuna antitetánica. Entonces son vacunas extremadamente seguras, pero que requieren de muchas dosis para lograr una correcta inmunización. Las vacunas que tenemos en calendario son, por ejemplo, la de la polisacárida anti-Haemophilus influenzae B, que es una enfermedad respiratoria que se da mayoritariamente en niños y es una de las vacunas que está dentro de la combinada de la quíntuple. La antineumocóxica 23 valente, que es una vacuna contra la neumonía, que se utiliza en personas de riesgo, en adultos con factores de riesgo, ya sean mayores de 65 años o que tengan asma severo o EPOC. Y las antimeningocóxicas, que es la Menveo, la Bexero, que son vacunas contra algunas cepas, las cepas más frecuentes de meningitis que tenemos nosotros. Estas vacunas también se utilizan en niños y se usan en adolescentes porque hay meningococos que pueden estar presentes en los adolescentes que van a funcionar como vector, pero que en sí no van a ser portadores, no van a padecer la enfermedad. Entonces se vacuna a los adolescentes para, de alguna forma, dar inmunidad pasiva a personas que puedan llegar a estar en contacto con ellos y no en sí para ellos, que son los que no van a portar el germen, pero no van a padecer la enfermedad. Y la vacuna antigripal también es una subunidad de microorganismos. Hay vacunas acá que se repiten, que nosotros las ponemos como virus muerto o como subunidades de microorganismos, y esto es porque hay distintos tipos de vacunas que se pueden llegar a usar en distintas oportunidades. Por ejemplo, la vacuna de la gripe cambia todos los años, entonces hay vacunas antigripales que son a microorganismos muertos y hay vacunas antigripales que son de subunidades de microorganismos. ¿Sí? Entonces, para la misma enfermedad hay distintas formas de vacunación. Ahora con esto del COVID y qué sé yo, vieron que está un poco la guerra y tecnológica, a ver qué país es el que larga primero la vacuna, a ver que se la están midiendo un poco si los chinos, si los rusos, si los yanquis, si los ingleses y qué sé yo. Están probando distintos tipos de formas de vacunas. Sinceramente no sé cuál es la de Oxford, pero me parece que tiene que ver con que son este tipo de vacunas, que son las que utilizan fragmentos del germen para generar este tipo de inmunidad. ¿Qué desventaja? Que no sé si ya lo dije, es que se requieren de varias dosis para poder generar una memoria inmunológica bastante certera. Bueno, y otro tipo de vacuna que vamos a encontrar son los antígenos obtenidos por ingeniería genética. ¿Qué es lo que se hace acá? Se aísla el material genético que, unido a una célula, por lo general son células humanas que se le modifica el ADN o células que pueden llegar a ser como vector de este material genético, generan un recombinante inmunogénico. ¿Qué hacen? Estas vacunas en sí tienen el ADN de estas
enfermedades, pero en sí no son las células, que no son los gérmenes, sino que es un vector que lo que va a hacer es simular o hacerle creer de que al sistema inmunológico de que este germen está presente, y en realidad no está presente y se generan los anticuerpos para esta enfermedad. Un ejemplo de esta vacuna es la vacuna de la hepatitis B, que se usa el antígeno de superficie de este virus para poder generar la vacuna. Y otra de las vacunas que se utiliza es la del HPV, la del virus del papiloma humano, que es una vacuna que es relativamente nueva, por más que ya tenga unos años, pero hace poco tiempo que se incorporó al calendario de vacunación obligatorio. ¿Sí? Son vacunas que son muy seguras, que se pueden aplicar a personas que tengan el sistema inmunológico comprometido y que en sí requieren de varias dosis de aplicación, pero al tener el ADN de los gérmenes que la producen, en sí son muy seguras y generan muy bien anticuerpos. Particularmente la vacuna de la hepatitis B, para estar seguros de que se tengan los suficientes anticuerpos, por lo general a las personas que estamos más expuestas a este tipo de enfermedad, como sabe el personal de salud, se debe hacer un dosaje de anticuerpos para ver si la vacuna fue realmente efectiva. Y hay personas en las que no generan anticuerpos, inclusive haciendo dos ciclos de vacunación. Yo, por ejemplo, tengo... Todo para decir que yo lo tengo. Yo, por ejemplo, no tengo anticuerpos para la vacuna de la hepatitis B. Tengo aplicada 5 dosis. El calendario de vacunación son de 3 dosis. Tengo aplicadas 5 dosis. Están aplicadas en tiempo y forma. Tengo un calendario de vacunación. Creo que tuve mucha diferencia entre la segunda y la tercera dosis. Como más de un año y pico, cuando en realidad tendría que haber tenido 6 meses, pero después volví a repetir, volví a hacer cuarta y quinta dosis y bueno, no genero anticuerpos. Entonces, hay personas que pueden no generar esta respuesta inmunológica ante determinados tipos de vacunas, y estas son una de las vacunas que no generan una correcta respuesta inmunológica. Y otra de las vacunas que podemos llegar a encontrar, que son a proteínas activas conjugadas. En sí son muy parecidas a las vacunas de toxoides, pero al no ser toxinas, sino que son proteínas, lo que hace es utilizar estas proteínas que generan la enfermedad o que pueden generar la respuesta inmunológica, y en base a estas proteínas generar estas vacunas y por lo tanto ofrecer al sistema inmunológico este tipo de reacción para que genere los anticuerpos necesarios. Las vacunas más comunes de estas son las antineumocóxicas. Nosotros habíamos visto la 23. Bueno, acá tenemos la 7 valente, la 10 valente y la 13 valente. Otra de las vacunas antimeningocóxicas y otro tipo de vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo B. ¿Sí? Son vacunas que están presentes también en el calendario de vacunación y que tienen un similar mecanismo a las de toxoides. Bueno, en sí este video ha sido un video corto a lo que estamos acostumbrados. Espero que sea de alguna forma una especie de relax para que no estemos tan agobiados. En la próxima clase lo que vamos a ver es el calendario nacional de vacunación y vamos a empezar a ver cómo se utilizan estas vacunas. Vamos a empezar a analizar qué tipo de vacunas es, si son a virus vivo, si son a virus muerto, cuándo se aplica, cuándo no se aplica, y podamos entender el calendario nacional de vacunación. Yo que no he hablado este año con la profe de comunitaria, pero el año pasado lo habíamos hecho
nos habíamos puesto un poco de acuerdo de que yo iba a dar este contenido, y yo sé que desde Comunitario ustedes ven el calendario nacional de vacunación, pero la idea un poco acá es que podamos entender cómo es que funcionan estas vacunas, más allá de la importancia de la actividad comunitaria, de lo que implica el calendario nacional de vacunación y de los cuidados de enfermería hacia la comunidad. Estamos tratando de pensar esto un poco más desde los cuidados, desde la farmacología, que desde la enfermería comunitaria. Como ustedes ya sabrán, todas las actividades de enfermería están relacionadas con, no solamente con un solo factor, no solamente tienen que tener un factor que es o comunitario, o hospitalario, o farmacológico, o una intervención en salud pública o educativa. Tienen múltiples facetas las actividades de enfermería, y vacunación es una de estas facetas que tenemos los enfermeros que actúan en diferentes espacios. La vacunación dentro del hospital en las personas inmunocomprometidas, como por ejemplo las personas que tengan que se les haya extirpado el vaso, requieren una determinada vacunación, y mientras más temprana sea la vacunación mejor. Entonces esas vacunaciones por lo general se van a dar en el ámbito hospitalario. Las vacunaciones de los niños sanos se van a dar en el ámbito comunitario. Nos vamos a encontrar con distintos tipos de vacunación, y por supuesto que como son fármacos también nos vamos a encontrar con que hay efectos adversos a las vacunaciones, que son los famosos ESAVI, efectos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, que lo vamos a ver también a lo largo de esta cursada. Bueno, chicos, les dejo un saludo muy grande, suscríbanse al canal, pónganle... No, mentira. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.